Muy buenos días, bienvenidos a todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente esta mañana con un curso de milagros. Esta es nuestra transmisión número 17. Solo necesitas un pequeñito instante para que la luz brille en tu mente. Dale a la paz ese santo espacio que le pertenece para que pueda pertenecerte a ti. Buenos días, corazón. Buenos días, muy buenos días a todos. Gustosa de estar aquí en este acompañamiento para nuestro hackeo colectivo. Pues agradezco a los maestros que nos llevan este acompañamiento y que nos están ayudando a encontrar la luz. Y bueno, pues también para eso necesitamos sus comentarios, sus experiencias, porque es así como aprendemos todos. No se olviden de hacernos sus comentarios, de mandarnos un correo, de escribirnos en el chat, porque pues esta es la forma en que colectivamente nos hackeamos. Bueno, pues muy buenos días compañeros, hermanos. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta mañanita tan bonita. Bueno, pues adelante. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Es un honor seguir aquí y compartir experiencias de amor con ustedes. Gracias. Pues efectivamente, ahora vamos a seguir hablando de la lección que ayer tuvimos. Fue una experiencia especial porque nosotros, después de haber terminado la lección, experimentamos unos eventos que coincidieron, que iban como de la mano, como que si todo pareciera encadenarse, y todo el día fueron cosas en las que uno está atento, saber estos pensamientos que tengo definitivamente no son lo que Dios creó. No existe la guerra, no existe el odio, no existe la delincuencia organizada, no existe el robo. Todas esas cosas, porque no las creó Dios, entonces nos crea así primero un shock, porque como también decíamos ayer, atribuimos las causas que nos enojan, que nos dan miedo, que nos entristecen, que nos producen frustración a los demás. Decimos, es que no sé por qué los políticos o por qué los jueces o por qué la gente o por qué el gobierno hace esto. Y no es ellos, simplemente estamos poniendo la atención en algo interno que se está reflejando afuera, como decía, que compartimos un infierno colectivo, ¿no? Aparte de tener nuestros propios infiernos personales, ¿no? Así es. Y ¿tú qué nos puedes comentar, Claudia? Bueno, pues efectivamente es vivir las lecciones, es empezar a cambiar nuestra perspectiva. Y es correcto lo que dices, Dios creó al mundo tal como es, y tal como es un mundo de amor, es un mundo de paz, porque si Dios es todos esos atributos, no podría ser diferente. Pero cuando nosotros vemos en el afuera todas esas cosas que no nos gustan, como bien lo dijiste, como la guerra, como el avión que se cae, como en la lección de ayer, ¿no? Es simplemente como una Matrix. A mí me gusta mucho referenciarlo a esa película de la Matrix, porque es muy claro cómo cada quien genera su realidad, ¿no? Yo lo que viven mis pensamientos es como si fuéramos una pantalla de película y el cañón de la luz representara hacia afuera, hacia los que lo ven, pues todas esas experiencias que nuestra mente genera. Ahí está el escritor y en lo que reflejamos está la acción de la película. Y así vamos creando nosotros lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y lamentablemente todos pensamos que pues la culpa y por eso tenemos que hablar mucho de culpa, que en realidad no existe, pero creemos que el problema está en la naturaleza, que el problema está en los demás, que el problema está en el que me hizo, en el que me dijo,
pero realmente es una serie de aprendizajes o de situaciones aprendidas que se guardan en el carrete de la película y que las proyectamos. Entonces, pues esto me encanta porque aprendemos a proyectar cosas distintas y se notan y cambian nuestra vida. Efectivamente. Pues sí, bueno, esta lección de ayer, a mí me gusta hacer referencia a las anteriores porque yo voy viendo un proceso, ¿no? Primero nos dice que quitemos el significado a las cosas, el significado que nosotros le hemos dado. Después decimos esto no tiene significado y mis pensamientos no tienen significado, y de repente nos dice que Dios no creó un mundo sin significado. Y entonces otra vez empieza a ver, espérame, ¿no? Porque se supone que era mi significado y ahora Dios tampoco le dio un significado y empieza la confusión muchas veces. Bueno, esto lo comento porque estas partes son las que a veces hacen que desertemos del curso, ¿no? Esa confusión. Entonces, bueno, pues hay que detenernos y ver por qué nos dice ahora que Dios no creó un mundo significado, y efectivamente lo que dice Claudia. Si Dios creó el mundo, tuvo que haber sido creado con los mismos atributos del mismo, ¿no? O sea, no puede haber guerra, no puede haber, porque eso no lo pudo haber creado Dios. Entonces, ya cuando uno se detiene y empieza a analizar, a ver, ¿la guerra la pudo haber creado Dios? Claro que no, porque Dios es amor. ¿Los asaltos los pudo haber creado Dios? Claro que no, porque Dios es amor. Entonces, ahí es donde, de la manera en que ya no te va a dar temor o te va a dar coraje o te va a dar angustia el hacer tu ejercicio, ¿no? Porque entonces analizas todos los pensamientos y todos los atributos que nosotros le hemos dado a este mundo, y los analizamos, todo es perecedero. Todo va a cambiar, todo va a morir, y Dios no pudo haber creado nada que tenga un término, porque es eterno. Entonces, si sabemos los atributos de Dios, pues entonces sabemos que este mundo, pues no es el que creó Dios, y debe haber el mundo que creó Dios. Este mundo es el que yo he fabricado con todas mis ideas y con todos mis pensamientos. Entonces, pues mi aliento es que debe haber un mundo que Dios creó, y que ese es el que quiero ver. Sí, porque no es el que conocemos de manera como nos enseñaron, ¿no? Pues que Dios en el primer día creó la luz, el segundo día creó la tierra y así, ¿no? O sea, tenemos esa idea en que, digo, es ilógico, dice, en la creación dice que Dios estaba sobre la oscuridad y un mundo de caos. Entonces hoy no, pues como que eso no checa con... Dios no pudo haber creado caos, ¿no? Ni oscuridad. Hay algo que quiero decirles con respecto a eso. Eso se refiere en la Biblia, y sí lo podemos aplicar, eso se refiere a que en el desorden, por eso hablaba de oscuridad y de luz, porque para que nuestra mente pueda pensar correctamente, para que nosotros podamos corregir nuestro pensamiento, tiene que haber orden. Por eso es primero el caos y luego el orden, y a eso se refiere con eso. Lo que pasa es que acuérdense que es súper metafórico. Entonces, no es que hubiera tinieblas, es que las tinieblas están cuando no hay orden. Por eso el curso de milagros sigue un orden y empieza con el deshacimiento para luego construir algo en orden. Entonces, no se refiere a que fuera oscuro. Lo que pasa es que eso es lo que nosotros percibimos que escriben. Pero se refiere a eso, a que primero en tu mente hay caos, hay oscuridad, y después viene la luz, y es una semejanza a nuestra mente. Entonces, cuando Dios ya entra en tu mente y lo permites, entonces se genera la vida, que va a tener referencia a lo que vamos a leer ahorita. Y entonces, pero la gente lo confunde. Y a mí me pasó algo muy curioso cuando yo empecé a hacer los ejercicios, porque entonces decía, pues, ¿qué le pido a Dios? O sea, ¿cómo rezo? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a rezar? ¿Qué le pido a Dios? ¿No? Porque a mí me enseñaron a pedirle a Dios. Y ahí me entró un conflicto muy fuerte entre Curso de Milagros y Dios. Entonces, ¿cómo me comunico con Dios si lo único que me enseñaron casi fue a pedirle, ¿no? Y gracias a terminarlo y volverlo a vivir,
es que aprendí que a Dios no le tengo que pedir más que corrija mi mente a través del Espíritu Santo. Y cuando yo me voy a dormir todas las noches, le pido al Espíritu Santo que me ayude y me indique el camino para ir corrigiendo mi mente, y entonces viene la paz, porque ya no tengo que pedir y esperar nada. Adelante, Además, Gerardo. de eso que comentas, pues básicamente nosotros lo tenemos todo. Y por eso es que en muchas ocasiones, incluso el curso lo dice, básicamente te damos gracias de lo que ya tenemos, de los dones que nos ha dado Dios y pues de la dicha pues que nos ha regalado. Y vamos dando gracias es porque ya lo poseemos. Si pedimos en la vida es que inconscientemente creemos en la carencia, no lo tenemos, por lo tanto lo pedimos. Exacto. Así es. Y bueno, otra cosa que les quería comentar. Ayer me comentó una persona, me decía, oye, yo tengo un problema, y ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué por qué estoy viviendo todo este tipo de cuestiones en mi vida? Y le comenté, le dije, mira, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que nuestra felicidad le teníamos que poner reglas. Es decir, nosotros pusimos las reglas de cómo teníamos que ser felices. Nosotros todos los días nos preguntamos y nos respondemos nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser feliz en mi trabajo, no? Llegando, pues lo contesto, llegando temprano, siendo buena persona. Y cuando ya voy tarde, pues se me quita la paz. Hemos generado muchas reglas para nuestras cuestiones físicas. Y básicamente el curso lo que hace es deshacer todas esas reglas y cambiar esa pregunta inicial. ¿Cómo puedo ser feliz en esto y en lo otro? Dejamos de cambiarlo para decir, Dios, soy feliz, Padre, soy feliz porque lo tengo todo. Y básicamente nuestra percepción, el Espíritu Santo, como dices, nos reinterpreta para vivir esta vida en felicidad. Pues sí, yo creo que eso nos pasa cuando estamos en el curso, nos damos cuenta que la felicidad no viene de afuera, ¿no? Nada externo te puede hacer feliz, ¿no? Sino que automáticamente entiendes, si nada externo viene de afuera, entonces todo viene desde adentro. Y precisamente ahorita vamos a leer sobre las cuestiones del milagro, del libro de texto. Por favor, ¿nos haces favor? Sí, los principios principios del milagro, este es el milagro número 4, ¿no? Sí. Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de vida. Su voz te guiará concretamente y te dirá todo lo que necesitas saber. Adelante, Gerardo, coméntanos, por favor. Ok, bueno, está muy lindo. Donde dice que los milagros significan vida, pues significan lo que somos. Somos esencia de Dios. Dios es el dador de la vida y es nuestro creador. Damos vida a una persona, pero no como comúnmente biológicamente, ¿ok? Damos vida porque podemos darle paz, amor en un milagro y decirle, mira tu esencia, mira la persona que eres y la persona que Dios creó contigo y conmigo. Lo que dice de su voz se dará muy concretamente y en este caso es muy literal. Cuando nosotros, yo por ejemplo, en toda mi infancia, que generé millones de juicios, pues yo escuchaba una vocecita que decía, no te vayas por aquí, camina por acá, como maquinita con variables, porque yo decía para lo bueno, para dónde te quieres dirigir, para lo malo, y entonces una vocecita interna te guiaba, o yo mismo, con todos esos juicios que había acumulado. Pero literalmente Dios nos guía cuando estamos en ese estado de paz, cuando dejamos de ver ya juicios, cuando vemos a una persona en amor, sin importar lo que haga sus acciones físicas. Literalmente empezamos a darle a esas preguntas del día de cómo ser feliz, le empezamos a dar la única pregunta que hay, sentirme unido con mi hermano. Y literalmente las acciones físicas empiezan a cobrar otro sentido, porque empezamos a ver que todo lo que hacemos es consecuencia de esa paz
que tenemos. Y no podré explicarles cómo, pero todas las acciones físicas que uno toma, literalmente hay una voz que te dice, no te da una orden, haz esto, haz lo otro, vete por este camino, por lo otro. En ese estado de paz es como un convenio. Empezamos a tener acciones en amor. Eso es la palabra, acciones en amor, porque es el amor en lo que vemos. Entonces ya no tenemos que elegir, empezamos a caminar en la vida con amor y esa parte pues es muy lindo. Y se te dirá todo lo que necesitas hacer, pues básicamente es eso, empezamos a caminar ya no por dos opciones, caminar por el camino bueno o malo, sino Dios nos muestra que solo hay un camino y empiezas a caminar ahí y no necesitas dar hacia la izquierda o hacia la derecha, solo caminas recto en el cielo porque Dios nos ama y nos puso en un mundo en donde podemos vivir esa dicha, ese amor y esa paz que son los dones que nos dio para disfrutarlo y además para transmitirlo. Gracias. Adelante, Claudia. Pues me encantó lo que dijiste, muchas gracias. Y yo les quiero nada más compartir esto. Nosotros, Dios es vida, Dios da la vida, Dios se manifiesta en vida, pero nosotros solemos vivir en muerte, entonces no estamos viviendo. Y cuando nosotros somos el templo de Dios, quiere decir que si nosotros somos una extensión de Dios, Dios vive dentro de nosotros. Pero cuando nosotros vivimos en este mundo de tinieblas, de oscuridad, donde solo reconocemos lo de afuera, lo que pasa a nuestro alrededor, en esa proyección que hicimos de juicios, entonces no estamos permitiendo la vida. Estamos viviendo una pseudo vida que no es, porque no permitimos que Dios se manifieste en este templo sagrado que somos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar a Dios, porque Dios nos habla a través de nosotros mismos cuando corregimos nuestra mente. Y cuando nosotros permitimos ese lenguaje y esa comunicación con Dios, entonces es cuando se manifiesta la vida de Dios en nosotros mismos. Y cuando nosotros lo compartimos, empezamos a compartir vida. Y de eso se trata este curso de milagros. De que tú, yo y todos los que saben de esto podamos compartir vida, podamos compartir a Dios y compartirnos en Dios, porque al final del camino todos somos uno solo. Y si Dios está en mí, Dios está en ti. Lo único que tenemos que hacer es despertar y dejar de vivir en esa tiniebla para dar vida a estos nuevos pensamientos. Fíjate que indudablemente que tienen que ser nuevos pensamientos. Ayer me pasó una cosa muy curiosa. Iba por la calle y así, nada más pasando enfrente de un restaurante, estaban haciendo la talacha y lo curioso es que alcancé algo porque una persona estaba viendo la televisión, o no sé, algún canal en especial, y nada más alcancé a escuchar así de pasada que decía la televisión, perdonar implica que tengo que abandonar el cerebro. Y me ¡Qué quedé, padre! Sí, pero fue así en un programa, yo pasé y entonces nada más alcancé a escuchar eso hasta que lo apunté porque dije, qué coincidencia que yo estoy ahorita pensando y escucho, ¿no? Que perdonar implica que tengo que abandonar el cerebro. Y es que efectivamente la lección de hoy, digo, lo que dice lo del libro de texto, es que el milagro va dirigido a los pensamientos no amorosos que se reflejan en las relaciones y en las circunstancias dolorosas. O sea, todo lo que pensamos, que creemos pensar, crea forma, porque es la ley de la mente, crear forma. Inclusive todas las formas en las que se manifiesta el pensamiento no amoroso, dice el libro de texto más adelante, que crean muerte. Y la muerte no la creó Dios, porque Dios es vida. Dios no solamente es el dador de la vida, sino que es la vida misma. Y nuestro Padre no es un Dios de contradicciones como todos los dioses sobre la tierra que se han creado a través de los años, de las culturas. Y la vida
es sinónimo de amor, de paz, de dicha, de conocimiento, de perfección. Todas estas cualidades son una sola misma en el cielo. O sea que Dios no hace cochinadas, pues no anda taracheando con la creación. Somos nosotros quienes, al andar a ciegas en este mundo, lo fabricamos y no pertenecemos a este mundo. Pero Dios no nos ha abandonado, por eso ha puesto su voz en nuestra mente y nos va a decir siempre qué es lo que tenemos que hacer. Y nos lo va a decir de una manera muy concreta, todo lo que necesitamos saber. Inclusive para resolver las circunstancias que nos están ahorcando, nos va a decir, si estás en paz, porque necesitas estar en un estado de quietud para poder escuchar, te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Betty. Bueno, yo quiero anotar aquí. Efectivamente nos dice que el milagro significa vida, pero no es la vida, como bien dijeron ya, que vivimos aquí. Esa no es vida, esa no es la vida que Dios nos dio. Entonces, bueno, el milagro lo que está haciendo es acercarnos a esa vida que Dios nos dio, no a la vida que estamos viviendo en este mundo. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Y la segunda parte y tercera que dice su voz te guiará muy concretamente y te dirá todo lo que necesitas saber. Bueno, pues ahí a veces es cuando nosotros estamos en conflicto porque decimos, es que yo no escucho la voz y nos preocupamos porque no escuchamos la voz. ¿Y por qué no escuchamos la voz? Todo el mundo debe de escuchar la voz. Lo que pasa es que nosotros en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestro agobio, creamos nuestro propio problema y de esa manera queremos que se nos resuelva ese problema e inclusive nosotros mismos queremos la solución ya dada, ¿no? La que nosotros damos. Por ejemplo, si yo tengo un problema en pareja y me quieren abandonar y estoy yo con ese problema de que es que no quiero que me abandonen, es que por qué, es que esto, y empieza uno como mujer a estar en un caos totalmente y perder toda conciencia porque estamos sumamente apegados a la pareja y no queremos que nos abandone y no entendemos por qué nos está pasando esto. Y lo que pedimos es, por favor, que no se vaya o que si se va a ir, que no me haga daño. O sea, estamos pidiendo cosas que Dios no entiende, ¿sí? Y déjalo a mi lado porque mis hijos, o sea, ya estoy dando una solución. Entonces, por eso nunca voy a oír la voz que me dirá lo que necesito saber. Porque yo ya creo que ese es mi problema y esa es mi solución. Entonces yo quiero escuchar mi solución y esa no es la solución. Si yo esta circunstancia se la entrego al Espíritu Santo y me estoy en paz y dejo de tener esa angustia y ese caos en mi mente, entonces sí voy a escuchar su guía, me va a decir, y me va a decir concretamente lo que voy a hacer. Y me voy a dar cuenta que el problema no es que me van a dejar, sino el problema está en mí. El problema es que yo tengo un sentimiento de carencia. Y entonces sí me va a dar una respuesta. Entonces, es todo este proceso en el que nosotros cerramos nuestro entendimiento para escuchar la voz y escuchar la dirección que nos está dando muy concretamente, porque a cada uno nos da una dirección diferente. Porque yo en este momento tengo este problema, pues tú concretamente te debes de ir de esta manera, ¿no? Y entonces por eso creo que aquí nos dice eso muy importante de cómo nosotros pedimos a Dios, cómo queremos que se nos resuelvan nuestros problemas que nosotros mismos hemos creado en este mundo y que además nosotros ya estamos dando la solución como queremos nosotros. No, entonces, y eso pues no, por eso no escuchamos la voz. Sí, estamos aferrados con una solución en específico. Bueno, ¿nos haces favor de leer la lectura del ejercicio? Vamos al ejercicio de hoy, la lección 15. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No reconoces que los pensamientos que piensas no son nada debido a que aparecen como imágenes. Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver.
Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver. Eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que esta no tardará en llegar una vez que esto haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Estos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero hallarán el camino que conduce a él. Al practicar con la idea de hoy, repítela primero para tus adentros y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices: esta computadora es una imagen que yo mismo he fabricado. Ese auto es una imagen que yo mismo he fabricado. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy, pero sí es necesario que continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros. La idea debe repetirse muy lentamente en cada caso. Si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda, trata de seleccionarlos tan al azar como sea posible. Si te empiezas a sentir incómodo, menos de un minuto será suficiente. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a no ser que te sientas completamente a gusto con ella, pero no hagas más de 4. Puedes, no obstante, aplicar la idea durante el transcurso del día según lo dicte la necesidad. Ok, vamos a dar un minuto, por favor, de tiempo. Corre. Adelante, Claudia. Gerardo, tu comentario, por favor. Adelante, bueno, estoy hablando. Es que no te escuchamos. Ok. Les digo que me encanta esta lección porque, ¿se acuerdan lo que les dije? Que nuestro cerebro es como una pantalla que proyecta nuestros pensamientos y dice que pensamos, porque ni siquiera son nuestros pensamientos, es lo que heredamos como forma de pensar. O sea, tus pensamientos ni siquiera son tus pensamientos. Entonces, cuando, por ejemplo, yo capacito en network marketing, y el miedo más grande que tiene la gente muchas veces es en hacer la llamada. Les da miedo hacer la llamada porque les da miedo el rechazo, y es uno de los miedos más fuertes que existen en nuestra sociedad.
y lo tenemos porque nos lo inculcaron generacionalmente y viene desde la conquista y ese será otro tema, ¿no? Pero yo les digo que ese miedo no es suyo, que ese miedo es un miedo heredado. Y entonces los hago decir antes de hacer la llamada, este miedo no es mi miedo, este miedo no es mi miedo, porque en realidad son pensamientos heredados. Y entonces cuando decimos, pensamos que pensamos, entonces estamos proyectando una imagen que ni siquiera es la imagen que originalmente nosotros creamos, sino que la creó alguien más y estamos viviendo la vida que nosotros no provocamos vivir de alguna manera. Y en este sentido, pues poder cambiar esa visión, o sea, y cuando dice en la lección, verás ese objeto con un halo de luz a su alrededor, se me figura que el cerebro empieza a hacer cortocircuito así como y puedes cambiar la imagen, eso es literal, no es ciencia ficción. La física cuántica está involucrada en la naturaleza y en verdad puedes hacer que un objeto cambie de forma, de textura, porque cambias tu visión. Obviamente esa es una gran maestría a la cual, pues, por ejemplo, yo no he llegado, ¿no? Pero qué padre poder hacer eso y entonces sí crear un mundo con significado de amor y de verdad, que no estaba antes impregnado en tu mente y que a través de la voz del Espíritu Santo y de cambiar esta visión puedas lograrlo, y sí es posible. ¿Tú te pasa algo similar, no? Sí, pero más bien en las personas. Bueno, yo supongo que es porque a las personas yo les tengo más atención, más atención simplemente, porque a los objetos pues no, o sea, yo nunca he visto ese halo en los objetos, pero en las personas sí. Entonces, inclusive, algo que tú me lo comentabas al principio, cuando hacías el curso, que veías un reflejo, ¿no? O que te dormías y veías luz, seguías viendo luz. Y decía, ay, ¿a poco sí? O sea, yo la verdad yo no creía eso, ¿no? Inclusive aquí en el libro te dice que empezarás a tener destellos y que a veces pues no te los explicas. Y sí es verdad, a mí ya me ha sucedido eso, de que ves luz aunque tengas los ojos cerrados. No es el efecto que se hace cuando estás en la luz intensa y pues la retina todavía mantiene la imagen, ¿no? Es como si tuvieras un reflector encima. Entonces esa luz se ve, pero estando así inconsciente, sí he llegado a ver esa luz en las personas principalmente porque sí, yo me identifico mucho más con las personas que con los objetos, ¿no? Entonces tengo más atención en las personas. Y bueno, pues como dice, nada más es una señal de que está llegando la luz, no tiene nada de importancia como para el conocimiento, pero sí es una señal de que, bueno, entonces creo que voy por buen camino, ¿no? Creo que ahí voy. Esa luz, perdón, rápido, esa luz que vemos en otras personas es el aura, porque las personas estamos llenas de energía, de pensamientos, de circunstancias que nos hacen cambiar la intensidad de nuestra propia luz. Y es lo que muchas veces llaman el aura. Y esa es mucho más fácil de percibir que la de los objetos, porque pues sí nos volvemos muy perceptivos, ¿no? Yo esa luz también, al igual que Leti, la percibo muchísimo en las personas y a través de esa luz yo puedo decir si está de buenas, si está de malas, si está contento, si está viviendo, a nada más por ver esa luz que exhalamos, que es ese espacio áurico. Pero también los objetos tienen espacio áurico, que es mucho más fácil verlos en las personas que en los objetos sí. Pero imagínate que podamos lograr cambiar esa visión y que se haga cortocircuito un objeto y que logres cambiar la visión de ese objeto. Eso se me hace a mí también más difícil, en las personas se me hace mucho más fácil también. Ya, eso era. Ajá. Fíjate que a mí esa parte, bueno, dice que los pensamientos que piensas y que todo lo que ves no es más que una imagen que tú mismo has fabricado. Cuando yo empecé a hacer el curso de manera formal, yo ya había venido acá a Zihuatanejo y yo veía cosas que no conocía, o sea, cosas que eran nuevas y entonces yo me sentía como confundido. Bueno, es que las palapas yo no las conozco, ¿cómo es que algo que no conozco lo estoy fabricando, no?
hay un hotel muy grande acá que es el Club Intrahues, y es una es un hotel de lujo, pero son puras palapas en un cerro, muy bonito. Y yo decía, ¿cómo es que esto yo no lo he fabricado? No conocía lo que era el mar de fondo, no conocía lo que era muchas cosas que yo vi aquí, y me sacaba de onda porque decía, bueno, es que de alguna manera están en mi mente, ¿no? Pero también el hecho de la luz también me confundió porque yo siempre, todo el tiempo veo como halos alrededor de los objetos y alrededor de las personas. Es como una especie de atmósfera. Y yo puedo inclusive ver y darle la vuelta y ver como formas que rodean a esa persona. Inclusive una persona cuando está enferma se le nota en ese halo. Y yo hace mucho tiempo, yo me acuerdo que teníamos una empleada que llegaba, haz de cuenta, como con un chipote aquí, que le colgaba como una especie de moco. Pero esta persona estaba enferma y no lo sabíamos hasta después de mucho tiempo que ella nos había dicho. Y son cosas que me llaman la atención, ¿no? Que también dejé de poner atención en eso porque me distraía. Y la luz, actualmente, cada vez que apago la luz antes de irme a acostar, veo, es como si un reflector estuviera encima de mí y está iluminando. Inclusive puedo tener los ojos cerrados y la sigo viendo. Pero bueno, aquí el curso dice que es algo que dura un tiempo y se va, pero yo no la he dejado de tener, y es una cosa que a mí me parecía que era como muy común, que todo el mundo lo veía, ¿no? Porque yo desde chico he visto esto. Y bueno, pero finalmente las cosas que imaginamos, que vemos, nos está enseñando el curso, no es tanto los objetos, sino las circunstancias que finalmente son las que tú has fabricado. Adelante, Gerardo. Pues nada más quiero anexar a lo que han dicho. Cuando yo hice este ejercicio hace pues ya un buen rato, yo decía, ¿cómo voy a dejar de darle, o sea, entré en shock realmente, porque la imagen, por ejemplo, de una taza, de un objeto, de todo con lo que interactúo en el mundo, ya no tenía, al decir yo lo he fabricado y no tiene ese significado, básicamente creía que todo esto me iba a dar, o sea, cómo me iba a dirigir. Y básicamente lo que dices de lo que están comentando sobre los objetos y la parte de donde Dios está en todo, fue cuando entendí esa parte, todos los objetos, todo lo que vemos, en eso está Dios. Y nosotros simplemente, como en las computadoras, cada registro con esa etiqueta que estamos haciéndole un edit y hacemos la reinterpretación de ese edit, lo hace el Espíritu Santo. Y básicamente empezamos a ver otro mundo. Tenemos un mensaje que nos envió una amiga, Carolina. Lo vamos a leer mañana, porque ya nos da tiempo de compartirlo. Y vamos a despedir el programa. Dios en tu mente. Dios en mi mente. Dios en toda mente. Eternamente. Estén muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana comentamos la carta. Estén bien. Buen día. Hasta luego.